Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos ustedes. La pregunta que yo quisiera hacer en este video es, ¿puede una persona que recae y niega a Cristo o vuelve al mundo, por decirlo de alguna manera, ser restaurado o perdonado por Dios? ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Acá tenemos un pasajes muy interesantes, por ejemplo en Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, alguno podría alegar, sí, una persona si peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues el sacrificio que hizo Jesús por él queda nulo y solamente le esperaría una horrenda expectación de juicio que va a devorar a los adversarios. Pero claro, alguien diría, sí, pero si la persona se arrepiente de su recaída o de su pecado, ¿no? Puede ser restaurado y evitar la, la condenación o el castigo que va a devorar a los adversarios. Eso podría alegar cualquier persona cristiana, que Dios tiene misericordia y que le puede perdonar sus pecados si se arrepiente. Pero sin embargo, un poco antes, el mismo libro de Hebreos, en capítulo 6, versículos 4 al 6, vamos a leer lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, ojo con esto, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Acá lo que es interesante es este vocablo imposible, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, aquí tenemos un problema, digamos, serio, porque aquí dice que es imposible que una persona que recae, que fue convertido, que recibió al Señor, recibió el Espíritu Santo, que gustó el don celestial, la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recae, entonces esa persona que recae es imposible que otra vez sea renovado para arrepentimiento. O sea, no puede arrepentirse. No puede arrepentirse. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que quizás Dios le conceda el arrepentimiento. Eso lo vimos en otro video. Parece ser que es Dios quien mueve a la persona al arrepentimiento. Y en este caso hay una excepción. Aquellos que recaen voluntariamente habiendo conocido la verdad y se vuelven al mundo, parece que es imposible, dice acá, que puedan ser renovados para arrepentimiento. Esta es otra de las grandes paradojas, ¿no?, que nos da la Biblia, que nos presenta la Biblia, que por un lado nos habla del arrepentimiento para hacernos cristianos y del perdón de Dios. Pero ¿será que aquellos que siendo cristianos y recaen en el pecado
logren ser realmente perdonados? Parece que no. Parece que aquella persona que es convertida, pues, y recae y se vuelve al mundo, es imposible, dice acá en Hebreos 6, que sea renovada esa persona para arrepentimiento. Esto, pues, me deja hasta el día de hoy un poco perplejo, dado que sé de cristianos que han recaído y han dejado, ¿no es cierto?, la fe, su conversión. Y esto, pues, ocurre supuestamente mucho dentro de la Watchtower, que según los testigos de Jehová, muchos recaen, se vuelven al mundo, se vuelven apóstatas, se vuelven mundanos, y luego dicen, Jehová los espera, los aguarda, los llama para que vuelvan al rebaño. Pero si nos atenemos a lo que dice Hebreos 6, es imposible que Dios pueda traer al hombre que ha caído, no voluntariamente en rebelión, en pecado, a ser renovado nuevamente para arrepentimiento. Y entonces, mal haría la Watchtower de estar llamando a la gente que se ha ido de la organización, que ha abandonado la verdad y que recibieron la palabra de Dios, el mensaje de Dios, las buenas nuevas, y se bautizaron, etcétera, pues que sean nuevamente renovados en caso sean pecadores, caigan en el pecado nuevamente. Es imposible, dice acá, que sean renovados para arrepentimiento. Entonces, si esto es verdad, todo aquel que está dentro de la organización de Jehová, que era Watchtower supuestamente, es imposible pues que vayan a volver ¿cómo se llama? A Dios, y que Dios lo va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Si nos atenemos a lo que dice Hebreos 6, 4 al 6. Así que la Watchtower pues pierde el tiempo, ¿no? Haciéndole creer a los testigos de Jehová que se apartaron que si vuelven van a ser recibidos por Jehová. Pues esto pareciera que va en contra de Hebreos 6, 4 al 6, donde dice que aquellos que recaen es imposible que sean renovados para arrepentimiento. No se van a arrepentir, ¿no? O si fingen arrepentimiento, pues nunca van a ser perdonados tampoco. Así lo hagan aparentemente con mucho dolor y contrición, es imposible que Dios los pueda renovar para arrepentimiento. Ese arrepentimiento de aquellos que cayeron y se acercan al Señor puede ser que no sea sino un arrepentimiento fingido, ¿no? O por conveniencia, pero no de corazón. Entonces, ¿cómo explicamos Hebreos 6, 4 al 6? Sería bueno hacer un examen sobre este pasaje porque Dios sí quiere que los que están en el mundo se arrepientan, pero Dios no perdonará a aquel que, habiendo estado en el mundo y habiéndose convertido, regresa otra vez al mundo y vive y regresa como el perro a su vómito. En este caso, parece que esta persona no puede ser perdonada. Así que, estimados amigos, esto pues nos deja un poco desubicados, ya que por otro lado vemos el caso del hijo pródigo que abandona al padre, que se va al mundo, que vive la buena vida, entre comillas, llena de pecados, y luego regresa y ahí el Señor lo recibe, el padre, en la misma puerta de su casa, mirando cuando llega el hijo. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es perdonado o no es perdonado aquel que se aleja del Padre Celestial para irse al mundo? ¿No? Entonces, estas son las paradojas que a veces nos presentan las Escrituras y que de alguna manera habría que explicar o interpretar, porque no queda otra cosa. Interpretar Hebreos 6, 4 y 6 con
la sabiduría divina, porque de hecho se supone que no puede una persona regresar a Dios si es que cae en pecado habiendo sido convertido. No puede regresar y Dios no lo recibe. ¿Será por eso que Judas se mató? Porque sabía que se había vuelto, por decirlo de alguna manera, al mundo, traicionando al Señor, ¿no es cierto? Y decidió matarse porque no había nada que hacer ya, porque no iba a ser perdonado. Y por eso se mató, porque ya estaba ya, él sabía esto muy claramente de que si volvía al mundo no sería jamás perdonado. Bueno, es cuestión de que ustedes examinen y saquen sus propias conclusiones, estimados amigos. Bueno, gracias y hasta la próxima.